Es la hora de la pastela, texte a la cama y ver qué pega. Es la hora de la pastela, texte a la cama. Hola, bienvenidos a la pastela que le vamos a dedicar al grupo de la X. Y en realidad no va a ser estrictamente sobre el grupo de la X, sino sobre tres artistas: Carolina Antoniadis, Pablo Siquier y Ernesto Ballesteros. El grupo de la X es un grupo que se forma bajo el incentivo de Ennio Iommi alrededor de 1987. Y es un grupo de egresados de las escuelas de Bellas Artes de Rosario y de Buenos Aires principalmente. Entre ellos están, como ya dije, Maki Antoniadis Ballesteros, Pablo Siquier, Juan Paparella, Enrique Jessic, Andrea Razziati y María Causa. Y el nombre surgió de un cartel que encontraron con una X cerca del taller de Jorge Maki. Y al respecto, Andrea Razziati, con quien trabajé en el Congreso de la Nación, y es una mina muy, muy simpática, dice, y cito a Andrea: no queríamos un grupo sin nombre, pero sí un no nombre determinado. Por eso pensábamos en un signo como la X, señal de lo que fluye, de lo que va hacia afuera y hacia adentro, que está abierto y se cierra. En esos años, varios miembros de este grupo participaron en un homenaje a Aldo Paparella en la Galería de Rubens Sacar, que a mi juicio tiene un rol muy importante en todo en el imaginario que este grupo termina formulando. Y en esa muestra participan Juan Paparella, el hijo de Paparella, obviamente María Causa, Jessic, Nístor y Picchio. En la tapa del catálogo aparecían todos los artistas rodeando a Jorge López Anaya, el crítico que ya tratamos en el pasado. Básicamente lo que ese catálogo plantea es una suerte de desplazamiento del crítico que los patrocina, pero que al mismo tiempo se transforma en una especie de vehículo para que los artistas hablen por sí solos. Sin embargo, Viviana Usubiaga dice en su libro sobre el arte de los 80, con el que yo dialogo mucho en estas pastelas y en mi libro próximamente a salir este año, dice que María Causa remitía a Sesostris Vitulo y explicaba que había entre los artistas participantes del grupo de la X una actitud constructiva y de orden que los emparentaba. Y yo estoy de acuerdo con esto, pero vamos a ir un poco más allá de la idea del constructivismo, porque en términos estrictos no es verdad, no son constructivistas los artistas del grupo de la X, pero sí procuran cierta organización de los contenidos a través de cierto orden. Carolina Antoniadis en ese momento era una investigación del espacio y el color en alusión directa a Henri Matisse. La relación de obras como Sangre, Sudor y Lágrimas de 1985 y Mi Espacio bordea la emulación al borde de la copia. En Sueño Nihilista de 1988, esa anterior articulación del plano pictórico en diagonales y diferentes puntos de perspectiva colapsa en un solo plano, manteniendo una paleta que, si bien es bastante reducida, organiza el espacio a través de los contrastes. Esto acerca su obra a Cézanne y va a decir que al perder la vocación por la perspectiva, todo se plasma en el mismo plano, y esto con el contraste cromático parece más arte textil que pintura. Entre Tortas de boda femenina de 1990, que estamos viendo ahora, y la obra más reciente, la obra de Antoniadis renuncia a las tres dimensiones para achatarse, y la estética flirtea con los motivos de lo femenino tanto formal como iconográficamente. El problema con el que el artista se encuentra es que ese camino ya estaba intensamente transitado por otros artistas en el mundo, como es el caso del conceptualismo ready-made de la británica Tracey Emin. De este modo, Antoniadis vuelve a quedar presa de una estética profundamente derivativa, y en Destino Circular, que estamos viendo de 1998, aparece una figura femenina con rasgos orientales y estereotipada que responde a grandes rasgos a la fisonomía del artista, con lo que no es arriesgado suponer que dichos homínidos funcionan como autorretratos en los que el artista, a través de la exageración, modela diferentes objetos y looks que aluden a la condición femenina. Pero la cuestión acá es, si estamos hablando de la cuestión femenina y su problemática, ¿cuál es la problemática? ¿Cuál es el problema de Antoniadis o que Antoniadis pretende representar?
Este es el punto en el cual la obra de Antoniadis se hunde en su propia ironía, ya que si se la compara con la de Tracey Emin, donde hay una constante tematización de la cuestión de la violencia doméstica como una expresión de la diferencia de clases en la Gran Bretaña post-Margaret Thatcher, todo queda reducido a ornamento en Antoniadis. En otras palabras, hay una anunciación de cierta falta de libertad a través del ser boluda total, pero eso equivale a una queja y no a la investigación y desarrollo de un problema por medios visuales. Habiendo dicho esto, y a favor de Antoniadis, debo decir que ella parece darse cuenta de su obra, del callejón sin salida, estético en el que se metió con su obra, y hace lo que tiene que hacer, que es tratar a su proyecto no como algo conceptual, sino como una investigación pictórica. Digamos, de alguna forma vuelve marcha atrás. Es dando ese paso en el que empieza a converger en lo que, según planteo aquí, es un común denominador que pareciera compartir al menos estos tres representantes del grupo de la X, Siquier, Antoniadis y Ballesteros, que es cierta organización del espacio en términos topográficos. Vamos a ver qué quiero decir. Uno puede decir que si bien nunca deja de pintar Antoniadis, en el 2005 comienza una serie de pinturas que le lleva 5 años y en el que las figuras humanas pierden sus rasgos fisionómicos para transformarse en homínidos genéricos en un estilo que de algún modo alude a artistas como Julian Opie. Sin embargo, lo interesante comienza a aparecer en el fondo, que a primera vista parece psicodélico, pero en realidad parece estructurar el espacio en términos de una relación que supone darse entre las figuras, que siempre parecen estáticas o en pose de retrato tradicional. La artista llama aura a estos contornos repetidos y expansivos que podemos ver. Ese aura, según la artista, representa campos metafísicos, espirituales o de energía, a través de los cuales se hace visible lo invisible y se equilibra la falta de identidad y acción de los personajes. Me gustaría sugerir a los fines de la exploración de estas imágenes el hecho de que el delineamiento expansivo del espacio espiritual que realiza Antoniadis plantea ciertas asociaciones visuales con un tipo de pintura llamada sueños, correspondiente a los aborígenes australianos, en los que se mapea el más allá o lo espiritual de manera análoga y hasta similar a Antoniadis. En este tipo de pinturas, los aborígenes confeccionaban suertes de mapas de sus tierras a través de una red de caminos ancestrales recorridos por seres metafísicos, espíritus y auras. Este tipo de asociación visual puede parecer traída de los pelos, pero nos permite superar la lectura de la obra de Antoniadis desde el punto de vista estrictamente de género, según la cual las figuras, en su belleza retórica y falta de rasgos faciales, constituyen una alegoría del humano como algo inamovible y sin cambio. En otras palabras, de no haber insertado este tipo de onda expansiva aurática, sus figuras no serían seres humanos, sino figuras carentes de vida. Además, esas ondas expansivas no funcionan como meros índices de movimiento, como ocurre en las imágenes de Kit Haring, por ejemplo, o de presencia espiritual, como ocurre cuando la Mujer Maravilla se convierte en Mujer Maravilla, dando vueltas y expande esa explosión. En el caso de Antoniadis parece haber dos diferentes planos superpuestos y esto nos remite a su emulación de Matisse del principio de su carrera. Por eso está planteando una suerte de vuelta atrás. En esta superposición de dos planos diferentes, el primero de perfil y el otro desde arriba, es decir, las figuras de perfil y las imágenes de las ondas expansivas como imágenes de cierto registro topográfico desde arriba, podría haber después de todo una reprimida vocación, y esta es mi hipótesis, paisajística. Vale recordar que su abuelo, un inmigrante griego, fue un paisajista que retrató las sierras de Córdoba y vivió en Rosario y se fue a vivir a San Marcos Sierra. Por cuestiones políticas fue borrado de los circuitos oficiales. Era amigo de Fader y de Petoruti y con la llegada del peronismo quedó totalmente excluido. Antoniadis heredó el tipo de rango cromático usado por su abuelo, que como él usa de manera desprejuiciada, creando espacios a través de los contrastes tonales. Su abuelo podía poner una montaña lila y un río rosa contando un atardecer de verano. Si pensamos en la obra de Antoniadis como una constante lucha contra el volumen, de Carolina Antoniadis me refiero, uno puede ver en los aspectos topográficos de las líneas espirituales, el jardín zen, los sueños australianos, un modo alternativo de representar inconscientemente quizá el volumen. Con esto quiero decir que es posible ver a las imágenes de este artista como homenajes a su abuelo, confesando los límites de su propia pintura. Para que se entienda lo que digo, lo que hace Antoniadis funciona como el sitio de Breda, de 1625, que estamos viendo ahora de Peter Snyers, pero el mapa que vemos atrás en el sitio de Breda debe ser considerado como uno de los sueños aborígenes australianos o un jardín zen, es decir, desde una perspectiva cenital, pero es en definitiva un mapa topográfico de San Marcos Sierra, por ejemplo, digo por decir algún lugar, con los colores de su abuelo. Veamos ahora a Pablo Siquier.
La obra de Pablo Siquier, en sus primeros trabajos en la segunda mitad de los 80, su obra refleja la contraposición entre lo figurativo y lo abstracto, el gusto por el detalle y por el artificio, el juego entre figura y fondo, entre orden y precisión formal. Posteriormente, sus pinturas adoptan una paleta más austera para plasmar formas exclusivamente geométricas inspiradas en motivos arquitectónicos. A partir del 93, el artista abandona drásticamente el color para iniciar una serie de pinturas en blanco y negro. Además, elimina las referencias a los ornamentos arquitectónicos a favor de composiciones más complicadas. Déjenme decirlo más claramente, cuando Siquier comienza a repetir sus laberintos, su obra deja de ser subjetiva para objetivizarse en tanto ornamento. En este proceso, el espectador siempre es dejado afuera de la obra, que en su confuso entramado repele todo tipo de lectura para convertirse en mero fondo o decorado. Esto nos lleva a la segunda cuestión, que tiene que ver con, por un lado, una tematización de ciertos motivos art déco y por el otro con una suerte de topografía de la ciudad a través de sus calles, como si fuera visto desde el cielo. Esto nos lleva a la tercera consideración, que tiene que ver con los diferentes puntos de perspectiva y las diferentes fuentes de luz que vemos en la obra de Siquier, que pueden remitir a la obra, si se quiere. Ballesteros, uno puede apreciar una progresión que va desde un tipo de figuración caricaturesca, como es el caso de Afuera del hangar, 1987, en donde pinta una suerte de paisaje holandés de 3/4 de cielo y 1/4 de tierra, en el que de arriba hacia abajo va desde lo pictórico a de la pincelada gruesa a la línea de dibujo de ilustración. Luego, en el 88, como vemos, abraza un tipo de gesturalidad propia de artistas como John Wilkins o Philip Gaston. Sin embargo, aquí no hay ni plagio ni alusión, sino un tipo de exploración pictórica que lo acerca a la investigación de esos artistas. Este es ciertamente el caso de Movimiento Continuo en el 88-89. Sin embargo, entre el 93 y 95, con su serie de Imagen Imposible, Ballesteros comienza a concentrar la sistematicidad de la repetición que ya le atraía en la superposición de nubes, pero para adoptar un tipo de estética más próxima al diseño digital. En Cascada, 2000, Lectura de una cascada, 2001, y Resonancias de 42 al cuadrado, Ballesteros amaga con un tipo de exploración seria del tipo de Eduardo Estupía y La Línea, pero que Eduardo Estupía es solamente una promesa y en Ligia Clark es una realidad, por ejemplo, y se mete en ese esquema, de alguna forma, Ballesteros. Y lo que uno puede plantear es que en primer lugar sus dibujos son verdaderos tour de force físicos. Cuando uno entra a la galería y los ve, los mismos atraen atención en tanto el resultado de la acción física y obsesiva del artista. En segundo lugar, y si nos abstraemos de esa maravilla de la minucia que parece fascinar a los argentinos, podemos ver en Ballesteros cierto principio de repetición y ritmo en el que el diseño colapsa en una suerte de topografía del espacio como si fuera un mantra, o en los términos que usamos con Carolina Antoniades, un jardín zen espiritual y mental. Tal es así que Ballesteros lleva a un lugar de diseño concreto y abstracto lo que Antoniades había querido pero no pudo hacer, ya que se queda presa de su propia necesidad de narración e iconografía. Ballesteros es más seguro de su propio físico como vehículo de un mensaje espiritual de fortaleza y labor intensiva. La diferencia con Pablo Siquier es obvia. Mientras Siquier se esconde tras la pantalla que representan sus complicadas, mas no complejas enredaderas geométricas art déco, Ballesteros avanza en una dirección en la cual la dirección misma es tematizada como un mapeo de su propia fisicalidad como artista. Lo que se ve en Ballesteros es la duración del rigor físico del artista y es por eso que no puede evitar usar la línea como unidad visual excluyente en su obra. La línea es, como ya vimos con Estupía, por definición una alegoría del tiempo y la duración. Si en Antoniadis hay un juego zen con la espiritualidad de un lugar decorativo, en Ballesteros hay una estructuración del esfuerzo físico del diseñador obsesivo que actúa como un escriba medieval transformando su dedicación en un verdadero ejercicio espiritual. En nuestra discusión sobre el grupo de la X, pudimos ver que, al menos en los tres artistas analizados, hay una vocación estructuradora, que algunos de ellos llamó confusamente constructivista, del espacio en tanto organización topográfica que transforma el plano pictórico en un mapa que en el caso de Antoniades supone representar al espíritu de sus figuras, en el caso de Siquier corta en tanto pantalla o tachadura todo diálogo con el espectador, y en el caso de Ballesteros representa la dedicación y la paciencia transformada en proyecto artístico individual y colectivo. Vemos cómo en su afirmación y su negación el grupo de la X usa a la imagen como medio para poner en evidencia el cuerpo del artista, en el caso de Ballesteros, es falsamente sobreactuada, en el caso de Antoniadis, o directamente y llanamente desaparece, como es el caso de Siquier. Nos vemos la semana que viene con Jorge Macchi. Chao.